Imagina un mundo sin muros, sin reinos, sin leyes escritas en piedra. Imagina una existencia donde cada amanecer trae consigo una sola certeza: caminar. Caminar hacia donde el agua corre limpia, hacia donde las manadas se mueven lentas entre los pastos, hacia donde los frutos maduran bajo un sol que nadie ha aprendido aún a medir ni a nombrar. Durante decenas de miles de años, eso fue todo lo que significaba ser humano. No había propiedad, no había fronteras, no había un poder que durara más que la voz de quien lo ejercía. Si el líder se volvía cruel, el grupo se marchaba. Si la caza escaseaba, los pies encontraban otro rumbo. Si el invierno golpeaba con demasiada fuerza, la respuesta era simple: moverse. El ser humano era libre no porque hubiera conquistado la libertad, sino porque aún había inventado las cadenas. No conocía la jaula, y por eso tampoco conocía la necesidad de escapar de ella. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó a cambiar. No hubo un día señalado, ni una decisión consciente tomada junto a una fogata, ni un líder que se levantara frente a su tribu y dijera: aquí nos quedamos. Lo que hubo fue una acumulación lenta, casi imperceptible, de pequeñas elecciones que, sumadas unas sobre otras como capas de sedimento, alteraron para siempre el curso de la especie. Hace aproximadamente 12,000 años, en una franja de tierra que se extiende desde el levante mediterráneo hasta las laderas del Zagros, algo se quebró en el ritmo ancestral. Los seres humanos dejaron de caminar. Y al detenerse, sin saberlo, sin pretenderlo, pusieron en marcha una transformación tan profunda que todavía hoy, sentados frente a pantallas brillantes en ciudades de millones de habitantes, vivimos dentro de sus consecuencias. Para entender lo que ocurrió, hay que imaginar primero lo que se perdió. Las bandas de cazadores-recolectores que recorrían la tierra eran pequeñas, 20 personas, tal vez 30, rara vez más de 50. Cada miembro conocía el rostro de todos los demás. Conocían el nombre de cada planta a lo largo del sendero, el comportamiento de cada animal en cada estación, el momento exacto en que cierta raíz se volvía comestible y el instante preciso en que otra se volvía venenosa. Su conocimiento del mundo natural era enciclopédico, construido sobre generaciones de observación paciente y transmitido de boca en boca alrededor de fuegos que ardían bajo cielos sin contaminación. Comían carne de venado, de jabalí, pescado de río y de costa, bayas de una docena de variedades, tubérculos enterrados bajo la hojarasca, insectos ricos en proteína, huevos de aves silvestres escondidos entre los juncos. Su dieta era extraordinariamente variada, incomparablemente más rica que la de cualquier agricultor posterior. Y su cuerpo lo reflejaba con elocuencia: eran más altos, más robustos, con dientes más fuertes, mandíbulas más anchas y huesos más densos que los primeros campesinos que los reemplazarían. Pero había algo más que la nutrición. Había una estructura social radicalmente distinta a todo lo que vendría después. En esas bandas no existía un poder permanente. Había líderes, sí, pero su autoridad dependía del consenso, del respeto ganado día a día, de la capacidad demostrada para guiar sin imponer. Un cazador experimentado podía dirigir una partida de caza, una mujer mayor podía decidir cuándo mover el campamento hacia aguas más generosas, pero nadie podía obligar a nadie a obedecer. Si alguien intentaba acumular demasiado, el grupo lo frenaba con burlas, con indiferencia, con el arma más eficaz de todas, la posibilidad de irse. En un mundo sin propiedad fija, sin graneros que defender, sin muros que vigilar, el poder no podía cristalizar. Se evaporaba con la misma facilidad con la que surgía, como la niebla sobre un río al amanecer. Ese equilibrio duró más tiempo del que cualquier civilización ha logrado sobrevivir. Decenas de miles de años de existencia humana transcurrieron bajo esa lógica. Desde las cuevas pintadas del sur de Francia hasta los abrigos rocosos de Sudáfrica, desde las costas heladas del norte de Asia hasta los bosques tropicales de Borneo, los seres humanos vivieron, amaron, sufrieron, murieron y se multiplicaron sin necesidad de estados, sin necesidad de ejércitos, sin necesidad de escribir una sola palabra. No era un paraíso. Había violencia entre bandas, había hambre estacional, había enfermedades, había muerte infantil que arrebataba a 1 de cada 3 niños antes de cumplir 5 años. Pero era un mundo donde la desigualdad extrema era estructuralmente imposible.
donde la tiranía no podía echar raíces porque el suelo mismo se movía bajo los pies de quienes intentaban plantarla. Entonces llegó el final de la última edad de hielo. Y con él, el principio de todo lo demás. Hace unos 14,000 años, el clima del planeta comenzó a cambiar con una velocidad que la Tierra no había experimentado en milenios. Los glaciares que habían cubierto gran parte del hemisferio norte, masas de hielo de kilómetros de espesor que aplastaban montañas enteras bajo su peso, empezaron a retroceder. Las temperaturas subieron. Los niveles del mar se elevaron, inundando costas y creando nuevos litorales. Las lluvias se redistribuyeron, empapando regiones que habían sido secas y secando regiones que habían sido húmedas. Los ecosistemas enteros se reconfiguraron en cuestión de siglos, un parpadeo en términos geológicos pero una eternidad en la experiencia de las bandas que dependían de ellos. Y en una región que hoy llamamos el Creciente Fértil, un arco de tierra que va desde el Valle del Jordán hasta las llanuras del sur de Mesopotamia, pasando por las laderas de los montes Tauro y Zagros, ocurrió algo extraordinario. La naturaleza se volvió generosa de una forma que no tenía precedente en la memoria humana. Campos de trigo silvestre y cebada comenzaron a cubrir las laderas y los valles con una densidad asombrosa. No eran cultivos plantados por manos humanas, eran regalos del clima, vastas extensiones de cereal que maduraban cada temporada con una regularidad casi mágica, mecidos por vientos cálidos que arrastraban el olor dulce del grano seco. Las gacelas migraban en manadas de miles por rutas predecibles que los cazadores conocían como conocían las líneas de sus propias manos. Los ríos estacionales llenaban sus cauces con una puntualidad que permitía anticipar dónde habría agua y cuándo. Los pistachos, las almendras, los higos silvestres cargaban sus ramas hasta doblarse. Era como si la tierra dijera, en un lenguaje que no necesitaba palabras, quédate. Algunos grupos lo hicieron. Los natufienses, un pueblo del levante mediterráneo que habitaba la región que hoy comprende Israel, Palestina, Jordania y el sur de Siria, fueron probablemente los primeros en responder a esa invitación. No sembraban. No araban. No habían domesticado ninguna planta ni ningún animal. Pero dejaron de irse. Construyeron las primeras viviendas permanentes que el mundo había conocido, casas circulares de piedra, parcialmente excavadas en el suelo como madrigueras refinadas, con pisos de arcilla alisada y hogares centrales donde el fuego ardía noche tras noche en el mismo lugar, creando capas de ceniza que los arqueólogos medirían milenios después. Excavaron silos subterráneos para almacenar grano silvestre, revestidos de piedra para proteger las semillas de la humedad y de los roedores. Tallaron morteros de basalto tan pesados que moverlos habría sido absurdo, anclas de piedra que fijaban la vida humana a un punto del mapa. Fabricaron hoces con empuñaduras de hueso y filos de sílex que brillaban bajo el sol como dientes diminutos. Enterraron a sus muertos bajo el piso de sus casas, adornados con collares de conchas y dientes de gacela, como si quisieran que los ancestros siguieran habitando el mismo suelo que los vivos pisaban cada mañana. Era un cambio sutil pero sísmico. No habían inventado la agricultura, pero habían inventado algo igualmente revolucionario, el lugar. La pertenencia. La noción de que un pedazo de tierra era suyo, de que los muertos bajo el piso garantizaban la legitimidad de los vivos sobre el suelo. Por primera vez en la historia de la especie, el espacio dejó de ser algo por donde se pasaba y se convirtió en algo que se habitaba, se defendía, se heredaba, se reclamaba. Un sitio al que se pertenecía. Y al que se temía perder. Pero la naturaleza, que había dado tanto, que había seducido a los humanos con su abundancia hasta convencerlos de quedarse, estaba a punto de cobrar su precio. Alrededor del 10,800 a.C., el mundo se enfrió de golpe. Un evento climático conocido como el Dryas reciente, probablemente provocado por una descarga masiva de agua dulce glacial en el Atlántico Norte que alteró las corrientes oceánicas, devolvió temperaturas casi glaciales a gran parte del planeta. No fue un enfriamiento gradual, no fue una transición suave, fue un colapso. En cuestión de décadas, quizás menos, las lluvias disminuyeron drásticamente, los campos de cereal silvestre se encogieron hasta convertirse en parches aislados. Las gacelas cambiaron sus rutas migratorias o desaparecieron de regiones enteras. Los árboles frutales dejaron de producir.
Las fuentes de agua se secaron. El invierno volvió, brutal, prolongado e inesperado, sobre un pueblo que había olvidado cómo huir. Porque esa era la trampa. La trampa silenciosa que nadie había percibido mientras la abundancia duraba. Los natufienses y otros grupos sedentarios ya no podían simplemente marcharse. Habían construido casas de piedra. Habían llenado silos. Habían invertido años de trabajo en un lugar específico. Y lo más importante de todo, habían tenido más hijos de los que una banda nómada podía alimentar. El sedentarismo acorta los intervalos entre nacimientos porque las madres ya no necesitan cargar a los niños pequeños durante marchas interminables, pueden destetar antes y concebir de nuevo. La población había crecido. Había demasiada gente, demasiadas bocas, demasiadas raíces emocionales y materiales hundidas en un solo lugar. Volver a la vida nómada habría significado abandonar a los débiles, a los viejos, a los niños que no podían caminar lo suficientemente rápido, a las mujeres embarazadas que no podían correr. La elección era espantosa en su claridad, o reducían drásticamente el grupo, aceptando una catástrofe demográfica, o encontraban la forma de hacer que la tierra produjera lo que ya no daba por sí sola. Eligieron controlar la tierra. Seleccionaron las semillas más grandes, las más resistentes, las que maduraban de forma más uniforme para facilitar la cosecha. Arrancaron las plantas competidoras que robaban agua y nutrientes a las que querían preservar. Desviaron pequeños cursos de agua hacia los campos, creando los primeros rudimentos de irrigación. Aprendieron, por pura necesidad desesperada, a sembrar lo que antes solo recogían. La agricultura no nació de la curiosidad ni de la innovación, ni del genio de un inventor solitario. Nació del miedo. De la presión. Del callejón sin salida al que los había llevado su propia decisión de quedarse. Fue la solución desesperada de un pueblo que había apostado su futuro a la generosidad de la naturaleza y había perdido esa apuesta. Y el cuerpo humano registró ese cambio con una precisión despiadada que los arqueólogos pueden leer como un texto escrito en hueso. Los esqueletos de los primeros agricultores cuentan una historia que las crónicas nunca escribieron porque nadie sabía escribir todavía. La estatura promedio cayó varios centímetros en pocas generaciones, una caída tan abrupta que resulta visible en cualquier comparación entre restos preagrícolas y postagrícolas del mismo yacimiento. Los dientes, que durante milenios habían resistido la dieta variada de la caza y la recolección, comenzaron a deteriorarse bajo el bombardeo constante de almidones y azúcares simples. Caries profundas, abscesos que perforaban la mandíbula, pérdida dental prematura, todo eso se convirtió en la norma donde antes había sido la excepción. Las columnas vertebrales mostraban signos de compresión crónica que los cazadores nómadas jamás presentaban, vértebras aplastadas, discos desgastados, hernias fosilizadas. El testimonio mudo de cuerpos que pasaban horas y horas inclinados sobre la tierra, sembrando, cosechando, deshiervando, moliendo granos sobre piedras de moler que pesaban tanto como un niño pequeño. Las mujeres sufrieron de forma particular y documentable. Sus rodillas presentaban deformidades óseas que los antropólogos llaman rodilla de molinera, un engrosamiento y desgaste provocados por horas y horas de trabajo arrodilladas frente a los morteros, moliendo trigo hasta convertirlo en harina mientras el polvo de piedra se mezclaba con el sudor y el grano bajo un sol implacable. Sus caderas mostraban el impacto de embarazos más frecuentes y más cercanos entre sí, porque el sedentarismo y la dieta rica en carbohidratos alteraron los ciclos reproductivos y redujeron los periodos de lactancia prolongada que actuaban como anticonceptivo natural entre los nómadas. Parían más, pero sus cuerpos estaban más debilitados. La esperanza de vida no cayó dramáticamente, pero la calidad de esa vida se desplomó. Vivían tanto como antes, tal vez incluso un poco más en algunos casos, pero trabajaban más horas, comían peor, sufrían más enfermedades infecciosas por la proximidad con los animales y con otros humanos, y sentían más dolor crónico en cada articulación, en cada hueso, en cada músculo. La diversidad alimentaria se derrumbó como un edificio al que le quitan los cimientos. Donde antes se consumían decenas de plantas distintas según la estación, ahora el trigo dominaba la mesa. Un solo cultivo, repetido campo tras campo, temporada tras temporada, reemplazó la riqueza de un ecosistema entero. Y con esa dependencia vino una vulnerabilidad nueva y aterradora,
Si la cosecha fallaba por sequía, por plaga, por inundación o por langosta, no había alternativa. No había bosque al que volver, no había ruta migratoria que seguir, no había fruto silvestre que recoger porque los campos de cultivo habían reemplazado al bosque original. Solo había hambre. Solo había esperar y rezar a dioses que estaban empezando a nacer junto con los graneros. La civilización humana comenzó, literalmente, con un declive físico. Con cuerpos más pequeños, más enfermos, más desgastados, más dolientes, atados a un pedazo de tierra que exigía todo y no siempre devolvía lo suficiente. Pero la tierra cultivada no solo cambió los cuerpos. Cambió la mente. Cambió la estructura misma de las relaciones humanas, la forma en que los seres pensaban sobre el tiempo, sobre la propiedad, sobre el poder, sobre los otros. Un campo sembrado no produce al instante. Hay que preparar la tierra durante semanas, abrir surcos, sembrar semilla por semilla, esperar meses enteros protegiendo los brotes de animales salvajes y de otros humanos hambrientos, y solo entonces, si la lluvia llega cuando debe llegar y la plaga no aparece, cosechar lo que la tierra decide dar. Eso creó una relación completamente nueva con el futuro. Por primera vez en la historia de la especie, el ser humano vivía en función de algo que aún no existía. Trabajaba hoy para comer mañana, pasado mañana, el mes que viene. Y eso significaba que cualquiera que destruyera o robara la cosecha no solo quitaba comida, destruía meses de esfuerzo acumulado, de esperanza invertida, de supervivencia apostada a la tierra. El robo dejó de ser un incidente y se convirtió en una catástrofe. La agricultura creó algo que el nomadismo nunca había necesitado, algo fijo, algo valioso, algo terriblemente vulnerable. Algo que merecía ser defendido con violencia. Y donde hay algo vulnerable que proteger, aparece, inevitable como la sombra, la necesidad de defenderse. Jericó, en el Valle del Jordán, a orillas del Mar Muerto, ofrece el ejemplo más antiguo y más elocuente de esta nueva realidad. Hacia el 800 a.C., esa pequeña comunidad de agricultores levantó un muro de piedra varios metros de altura alrededor de su asentamiento, un esfuerzo colosal que habría requerido meses de trabajo coordinado por decenas o cientos de personas. No era decorativo. No era ceremonial. No era simbólico. Era una respuesta directa y urgente a una amenaza real, otros que querían lo que ellos tenían. Junto al muro, una torre circular de piedra casi 9 metros de altura se alzaba como un guía silencioso sobre el valle, permitiendo ver a los enemigos antes de que llegaran. Almacenes de grano se apiñaban dentro del perímetro amurallado, protegidos como el bien más preciado que eran. La lógica era simple y brutal: donde hay almacenamiento, hay quien quiere tomarlo almacenado. Donde hay saqueo posible, hay necesidad de defensa. Donde hay defensa organizada, hay alguien que dirige. Donde hay alguien que dirige la defensa, hay alguien que empieza a mandar en todo lo demás. El muro de Jericó no fue solo el primer acto de arquitectura monumental de la humanidad. Fue el primer acto de miedo institucionalizado. La primera confesión en piedra de que el ser humano había creado algo tan valioso que estaba dispuesto a matar y a morir para conservarlo. Y esa disposición cambiaría para siempre la naturaleza de la convivencia humana. Ese patrón se repitió una y otra vez en lugares que no tenían contacto entre sí, como si la lógica de la civilización fuera un virus que se propagaba por el simple hecho de que los humanos hacían las mismas cosas frente a los mismos problemas. En Çatalhöyük, en la actual Turquía, miles de personas vivieron hacinadas en un laberinto de casas de adobe sin calles, construidas pared contra pared como celdas de un panal, a las que se accedía trepando por el techo. No había plazas, no había avenidas, no había separación entre lo público y lo privado. Era una colmena humana donde los muertos se enterraban bajo los pisos de barro y los vivos dormían, cocinaban y criaban a sus hijos sobre ellos. La densidad generaba tensión, generaba conflicto, generaba enfermedades infecciosas que saltaban de casa en casa con una velocidad desconocida para los nómadas que nunca habían vivido tan apretados contra otros cuerpos. Pero fue en el sur de Mesopotamia donde la transformación alcanzó su expresión más radical y más definitiva. Los ríos Tigris y Éufrates no eran como el Nilo, que inundaba con una regularidad predecible que permitía planificar la vida entera de una civilización alrededor de su ciclo.
Los ríos mesopotámicos eran impredecibles, violentos, caprichosos, casi hostiles. Se desbordaban cuando no se los esperaba, destruyendo aldeas enteras en una sola noche. Se secaban cuando más se los necesitaba, dejando campos agrietados bajo un sol que quemaba la arcilla hasta convertirla en polvo. Cambiaban de curso de una temporada a otra, abandonando canales que habían costado años de trabajo y creando nuevos cauces donde nadie los había previsto. La tierra entre ellos era extraordinariamente fértil, un limo negro y rico que podía producir cosechas abundantes, pero solo si se la controlaba. Y controlar esos ríos rebeldes no era algo que pudiera hacer una sola familia, ni una sola aldea, ni siquiera un grupo de aldeas sin coordinación. Hacer un canal de irrigación de varios kilómetros requería cientos de trabajadores excavando bajo el sol durante semanas, cargando tierra en cestos sobre sus espaldas, nivelando el terreno con herramientas primitivas de madera y piedra. Mantener los diques exigía vigilancia constante, reparaciones periódicas tras cada tormenta, refuerzos antes de cada crecida. Distribuir el agua de forma equitativa entre campos distintos que pertenecían a familias distintas requería reglas claras, acuerdos respetados, una autoridad que pudiera resolver disputas sin que la violencia las resolviera antes. Alguien tenía que organizar el trabajo. Alguien tenía que decidir quién cavaba, cuándo, dónde y durante cuánto tiempo. Alguien tenía que almacenar el grano sobrante y redistribuirlo durante los meses secos cuando la tierra no daba nada. Alguien tenía que resolver las quejas, los reclamos, las acusaciones de robo de agua entre vecinos que compartían el mismo canal. Ese alguien, al principio, fue probablemente un anciano respetado por su experiencia, o un sacerdote que afirmaba hablar en nombre de los dioses, o un guerrero que había demostrado su valor defendiendo la aldea. Pero con el tiempo, ese alguien se convirtió en algo más que una persona, se convirtió en una función, en una estructura, en una institución. El poder dejó de depender del carisma individual y empezó a depender de la posición. Ya no importaba quién eras. Importaba qué cargo ocupabas. El poder dejó de ser temporal y se volvió permanente. Dejó de ser personal y se volvió institucional. Dejó de ser opcional y se volvió inevitable. El Estado, en su forma más embrionaria, había nacido. Hacia el 800 a.C., la ciudad de Uruk se había convertido en algo que el mundo nunca había visto y para lo que no existía ningún precedente. Decenas de miles de personas vivían dentro y alrededor de sus murallas de ladrillo crudo. No eran parientes, no eran miembros de una misma tribu, no compartían ancestros comunes ni historias familiares. Eran extraños que habían aprendido a vivir juntos no por afecto, no por elección, sino por la pura necesidad de estar cerca del agua, del grano y de la protección que ofrecían los muros. El templo del dios Anu dominaba el horizonte, una plataforma escalonada de ladrillos de barro que se alzaba sobre las casas como una declaración de poder vertical en un paisaje plano e interminable, visible a kilómetros de distancia como un puño alzado contra el cielo. Dentro de ese templo, y en los edificios administrativos que lo rodeaban como satélites de barro, nació algo que cambiaría la historia humana más que cualquier arma, cualquier ejército, cualquier conquista militar, la escritura. Pero no nació para contar historias. No nació para preservar mitos ni para registrar la poesía que los ancianos recitaban junto al fuego. Las primeras tablillas de arcilla encontradas en Uruk, miles de ellas, cuidadosamente excavadas por generaciones de arqueólogos, contienen lo mismo una y otra vez: listas de grano, registros de raciones distribuidas a trabajadores, conteos de cabezas de ganado, recibos de impuestos pagados, inventarios de almacenes. La escritura nació como herramienta de control. Como instrumento del poder para rastrear con precisión obsesiva lo que entraba, lo que salía, lo que se debía y lo que se había pagado. La contabilidad precedió a la literatura por más de 1000 años. El primer acto de la mente escrita no fue un poema, no fue una oración, no fue una declaración de amor, fue una factura. Fue un inventario. Fue un recibo de impuestos. Millones de cuencos de arcilla idénticos han sido encontrados en las ruinas de Uruk y de las ciudades que siguieron su modelo. Cada uno de esos cuencos, fabricados en serie con moldes estandarizados como si salieran de una fábrica primitiva, representaba una ración, la cantidad exacta de comida que un trabajador recibía por su jornada de labor.
Eran todos del mismo tamaño, todos de la misma forma, todos idénticos en su mediocridad funcional. No había negociación, no había variación, no había espacio para la individualidad ni para el reclamo. Un cuenco, una ración, un día de trabajo. La comida había dejado de ser algo que se obtenía directamente de la tierra con las propias manos y se había convertido en algo que se recibía de manos de otro, de un administrador que decidía cuánto merecías por lo que hacías. El trabajador ya no era independiente. Era dependiente. Dependiente del templo, del administrador, del sistema que determinaba cuánto valía su esfuerzo y cuánto le tocaba recibir a cambio. Y junto a la dependencia, como su gemelo inevitable, llegó la violencia organizada. Las ciudades-estado de Mesopotamia no vivían en paz. Luchaban entre sí con una ferocidad que haría palidecer a los conflictos tribales de los nómadas. Luchaban por los canales de riego, por las rutas comerciales, por el acceso al agua dulce, por la tierra fértil que se extendía entre los ríos, por el prestigio, por la gloria de reyes que necesitaban victorias para justificar los impuestos que cobraban. No eran enfrentamientos ocasionales entre bandas rivales que se resolvían en una tarde. Era guerra. Guerra con ejércitos organizados en formaciones, con soldados equipados con armas estandarizadas, con generales que planificaban campañas estacionales y reyes que las ordenaban desde sus palacios de ladrillo. Los prisioneros de guerra no eran liberados ni intercambiados. Eran marcados, a veces literalmente con sellos grabados o tatuados en la piel y convertidos en esclavos. Excavaban los mismos canales que sostenían las ciudades de sus conquistadores. Construían los mismos templos que glorificaban a los dioses que los habían abandonado. La estela de los buitres, uno de los documentos visuales más antiguos de la guerra organizada que se conservan, muestra filas de soldados marchando en formación cerrada, con escudos superpuestos y lanzas alzadas, mientras los buitres descienden en espiral para devorar los cuerpos desnudos de los enemigos caídos que yacen dispersos en el campo de batalla. No es una imagen de conflicto tribal. No es la representación de una pelea entre cazadores. Es la imagen de una máquina militar. De un Estado que ha aprendido a convertir la violencia en política, la muerte en instrumento de gobierno, la conquista en pilar de su economía. El rey ofrecía protección a cambio de impuestos, trabajo forzado y obediencia sin cuestionamiento. Los campesinos entregaban una parte sustancial de su cosecha para mantener al ejército, a los sacerdotes, a los escribas, a los administradores que contaban las raciones y vigilaban los graneros. Los artesanos trabajaban bajo la supervisión del templo o del palacio, produciendo bienes que no les pertenecían. Los esclavos, en la base de toda la estructura, no tenían nada, ni propiedad, ni nombre registrado, ni derechos, ni esperanza. La jerarquía se alimentaba de sí misma en un ciclo que se reforzaba con cada generación. Cuanta más gente dependía del sistema, más poder acumulaba quien lo controlaba. Cuanto más poder acumulaba, más gente necesitaba para mantenerlo funcionando. Cuanta más gente necesitaba, más tierra conquistaba. Cuanta más tierra conquistaba, más ejército necesitaba. La rueda giraba y nadie podía bajar. Y lo que ocurrió en Mesopotamia no fue un accidente local, no fue una peculiaridad de los ríos Tigris y Eufrates. Fue un patrón que se repitió, de forma independiente y sin contacto entre sí, en cada rincón del planeta donde la agricultura se estableció como forma dominante de vida. En el valle del Nilo, las crecidas anuales del río depositaban una capa de limo negro y fértil que convertía la franja desértica en un jardín milagroso. Pero controlar esa riqueza estacional, distribuir el agua, organizar la siembra y la cosecha a lo largo de cientos de kilómetros de valle estrecho flanqueado por desiertos mortales, requería una estructura de poder centralizada de una escala sin precedentes. Los faraones emergieron no solo como reyes ni como generales, sino como dioses vivientes, encarnaciones del orden cósmico que mantenía al Nilo fluyendo, a los campos produciendo y al caos contenido más allá de las fronteras. El precio de esa fertilidad garantizada fue la obediencia absoluta. Los campesinos que cultivaban las orillas del Nilo no eran esclavos en el sentido técnico de la palabra, pero su libertad era una ficción administrativa. Vivían para producir, tributaban para sostener al Estado, trabajaban en las obras monumentales cuando el faraón lo exigía y morían sin que su nombre apareciera en ningún registro, en ninguna tumba, en ninguna estela. En el Valle del Indo,
Las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa alcanzaron un nivel de planificación urbana que no se vería en Europa durante 2000 años más. Calles trazadas en cuadrícula con una precisión geométrica, sistemas de alcantarillado subterráneo que recogían las aguas residuales de cada casa, graneros monumentales capaces de alimentar a miles durante meses, pesos y medidas estandarizados que eran idénticos en ciudades separadas por cientos de kilómetros. Todo sugiere la existencia de un poder central capaz de organizar la vida de decenas de miles de personas con una precisión casi obsesiva. Y sin embargo, no dejaron palacios obvios, ni estatuas colosales de reyes, ni inscripciones triunfales grabadas en piedra. Su poder era tan completo, tan profundo, tan integrado en la estructura misma de la vida cotidiana, que ni siquiera necesitaba presumir de sí mismo. En la cuenca del río Amarillo, en lo que hoy es el norte de China, el mijo y después el arroz reemplazaron al trigo y la cebada, pero la lógica fue exactamente la misma. La necesidad de controlar las inundaciones devastadoras del río, de organizar el trabajo agrícola a gran escala, de almacenar y distribuir el grano entre poblaciones crecientes, generó estructuras de poder que se solidificaron en dinastías. Los Zhang, con sus huesos de oráculo y sus sacrificios humanos. Los Zhou, con su mandato del cielo que justificaba el poder del soberano como voluntad divina. Los Qin, con su unificación brutal de escritura, moneda, pesos y caminos. Cada uno construyó sobre los cimientos del anterior, cada uno expandió el alcance del Estado, cada uno refinó las herramientas de control con una eficiencia creciente. Cuando Insi Huang unificó China en el 221 a.C. y ordenó la construcción de la Gran Muralla, no estaba creando algo nuevo. Estaba llevando a su conclusión lógica un proceso que había comenzado con el primer campesino que decidió quedarse junto al río y plantar en vez de caminar. Cada uno de estos lugares contaba con un entorno distinto, con alimentos distintos, con lenguas, mitos y costumbres radicalmente diferentes. Pero el resultado fue, en cada caso, asombrosamente, casi perturbadoramente similar. La agricultura generó excedentes. Los excedentes generaron almacenamiento. El almacenamiento generó desigualdad. La desigualdad generó jerarquía. La jerarquía generó instituciones. Las instituciones generaron el Estado. Y el Estado generó la guerra permanente. No fue un progreso lineal, ni una mejora inevitable, ni un ascenso glorioso hacia la civilización entendida como cumbre de la existencia humana. Fue una trampa. Una trampa que se cerró tan lentamente, tan gradualmente, tan imperceptiblemente, que nadie la percibió hasta que ya era demasiado tarde para escapar de ella. Porque cada paso hacía más difícil el regreso. Cada campo sembrado creaba una boca más que alimentar y una razón más para sembrar otro campo. Cada granero construido creaba una razón más para quedarse y una razón más para defenderlo. Cada hijo nacido en una aldea era un hijo que nunca aprendería a rastrear gacelas ni a encontrar agua en el desierto ni a leer las estrellas para orientarse en la noche. La acumulación de conocimiento agrícola borraba, generación tras generación, el conocimiento del nomadismo. El saber del cazador se evaporaba mientras el saber del campesino crecía. Y con cada generación que nacía y moría sin conocer otro mundo, el camino de vuelta se hacía más largo, más improbable, más impensable, más absurdo. Algunos intentaron resistir. A lo largo de milenios, grupos nómadas se mantuvieron fuera de la lógica agrícola, moviéndose por estepas infinitas, desiertos calcinados, bosques impenetrables y montañas que las ciudades consideraban útiles. Algunos se convirtieron en pastores trashumantes que seguían a sus rebaños de pasto en pasto. Otros permanecieron como cazadores en las periferias del mundo agrícola. Otros se transformaron en comerciantes itinerantes que conectaban ciudades sin pertenecer a ninguna, llevando ámbar del Báltico a Mesopotamia y lapislázuli de Afganistán a Egipto. Pero incluso ellos fueron absorbidos gradualmente por el campo gravitacional de la civilización. Las ciudades necesitaban sus recursos, sus rutas, su conocimiento del territorio salvaje. Los nómadas necesitaban los bienes manufacturados, los metales forjados, las telas teñidas que solo las ciudades producían. La relación era simbiótica pero profundamente desigual. Los nómadas dependían del comercio, pero las ciudades controlaban los términos. Los imperios agrícolas veían a los nómadas con una mezcla de desprecio y terror que resulta reveladora.
Los llamaban bárbaros, salvajes, subhumanos, amenazas para el orden. Pero en el fondo, los temían no solo por su capacidad militar, sino porque representaban algo más peligroso que cualquier ejército, la alternativa. La prueba viviente, respirante, incómoda, de que era posible existir sin muros, sin impuestos, sin reyes, sin escribas, sin cuencos de ración idénticos. Cada vez que una confederación nómada saqueaba una ciudad, no solo destruía riqueza material. Destruía, por un instante fugaz, la ilusión de que la civilización era el destino inevitable de la humanidad. Y sin embargo, inevitablemente, generación tras generación, siglo tras siglo, la civilización ganaba. No porque fuera mejor para los individuos que vivían dentro de ella. No porque ofreciera más felicidad, más salud, más dignidad. Ganaba porque era más numerosa. La agricultura alimentaba más bocas por hectárea que la caza y la recolección. 10 agricultores podían vivir, sobrevivir, reproducirse, donde solo un cazador habría tenido espacio. Y esos 10 agricultores, por debilitados que estuvieran, producían soldados, burócratas, sacerdotes, constructores, herreros, escribas. La civilización no triunfó por ser más sabia ni más justa. Triunfó por ser más grande. Triunfó por peso demográfico, por capacidad de movilizar cuerpos, por la simple y aplastante lógica de los números. Hoy vivimos en el mundo que esa primera detención creó. Las ciudades que habitamos, con sus rascacielos de vidrio y sus autopistas de 6 carriles, son descendientes directas de Uruk y de Jericó. Los impuestos que pagamos cada año son la versión digitalizada de las raciones de grano que el templo mesopotámico cobraba a los campesinos. Las fronteras que vigilamos con satélites, drones y soldados armados hasta los dientes son la extensión tecnológica del muro que protegía el primer granero de piedra. Los ejércitos que mantienen el orden global, con sus portaaviones y sus misiles intercontinentales, operan bajo la misma lógica fundamental que las primeras milicias de Uruk: proteger lo acumulado, expandir lo controlado, someter lo que se resiste. La escritura con la que registramos nuestras leyes, nuestras historias, nuestros contratos, nuestros mensajes de texto, nació para contar sacos de grano en una bodega de barro. El dinero que usamos para intercambiar valor, desde las monedas de oro hasta las criptomonedas, nació como una abstracción del trigo almacenado en un granero del templo. Las religiones organizadas que profesamos, con sus catedrales, sus mezquitas y sus templos, nacieron en los santuarios que administraban el excedente agrícola y legitimaban el poder de quienes lo controlaban. Cada estructura fundamental de la vida moderna, cada institución, cada norma, cada jerarquía, tiene su raíz enterrada en ese momento preciso en que un grupo de seres humanos hambrientos, asustados, atrapados por sus propias decisiones anteriores, determinó que era mejor controlar la tierra que seguir caminando por ella. No fue una decisión heroica. No fue un acto de genio visionario. Fue un acto de supervivencia desesperada que desencadenó una cascada de consecuencias que nadie podía prever, que nadie anticipó, que nadie habría elegido si hubiera podido ver a dónde conducía. Y la más profunda de todas esas consecuencias fue invisible, silenciosa, irreversible, la pérdida de la posibilidad de irse. Porque una vez que hay un campo que cultivar, un granero que llenar, un muro que defender, un templo que venerar y un rey que obedecer, marcharse ya no es una opción. Marcharse es traición, es deserción, es locura, es condena. El sistema que protege es el mismo que encierra. La seguridad y la sumisión se volvieron caras de la misma moneda, inseparables como la sombra del cuerpo que la proyecta. Desde entonces, la humanidad ha construido imperios y los ha visto desmoronarse en el polvo. Ha inventado la rueda, la pólvora, la imprenta, la brújula, la electricidad, el motor, el avión, el antibiótico, el átomo partido. Ha llegado a la luna, ha cartografiado el genoma, ha enviado sondas más allá del sistema solar. Pero nunca, en 12.000 años de civilización, ha encontrado la forma de regresar a lo que era antes de detenerse. La civilización no fue un ascenso triunfal. Fue una apuesta. Una apuesta que hicimos sin saber que la estábamos haciendo, cuyos términos nadie nos explicó, y cuyo resultado, con sus glorias y sus miserias, con sus catedrales y sus campos de batalla, con sus sinfonías y sus cárceles, todavía estamos pagando.
La próxima vez que mires una ciudad desde lo alto, con sus calles rectas, sus edificios que reflejan el sol, sus millones de luces encendidas en la noche como estrellas caídas sobre la tierra, recuerda que todo eso comenzó con un puñado de semillas enterradas en el barro por manos desesperadas. Recuerda que antes de eso, durante más de 100.000 años, los seres humanos caminaron libres por un mundo que no tenía dueño, ni muro, ni ley escrita. Y recuerda que la razón por la que dejaron de caminar no fue el progreso, no fue la ambición, no fue la visión brillante de un futuro mejor. Fue el hambre. Fue el miedo. Fue la imposibilidad de volver atrás una vez que el primer paso ya se había dado. La civilización no fue planificada. Fue el precio de detenerse. Y desde entonces, nadie ha podido regresar.